Imagínese esto por un momento. Durante más de 2 siglos, la isla de Oak se ha mantenido como uno de los misterios más perdurables y obsesivos del mundo. Generaciones han ido y venido, se han gastado fortunas, se han perdido vidas, y aún así, la isla se niega a revelar su secreto. Durante años, los espectadores han visto cómo el canal Historia presentaba la historia en cuidadosos fragmentos, siempre oscilando entre la esperanza y la duda. Puede que el tesoro exista, puede que no, o puede que no sea más que una leyenda pulida por el tiempo y la obsesión. Pero lo que está saliendo a la superficie ahora parece fundamentalmente diferente. Ya no se trata solo de especulaciones transmitidas a través de viejos mapas y teorías susurradas. Lo que está surgiendo son datos, números, lecturas físicas, momentos tan intensos que incluso las cámaras parecen retroceder en silencio. Los informes de perforación de las últimas temporadas revelan señales metálicas detectadas sistemáticamente a profundidades de entre 90 y 110 pies. Estas señales no se comportan como el hierro común, la chatarra oxidada o las herramientas desechadas que dejaron atrás los buscadores anteriores. Parecen demasiado densas, demasiado concentradas, demasiado deliberadas. Muestras de testigos, extraídas de estas profundidades, han revelado diminutas partículas de oro, fragmentos de madera antigua y restos químicos de metales preciosos en las propias aguas circundantes. Cuando cada uno de estos hallazgos se examina por separado, el escepticismo es fácil. Pero en conjunto, forman un patrón cada vez más difícil de ignorar. Los expertos han sugerido en voz baja que si esta anomalía resulta ser una cámara continua en lugar de material disperso, incluso la valoración más conservadora podría superar los 300 millones de dólares. En proyecciones más extremas, la cifra asciende hasta los 500 millones. Y esa valoración ni siquiera tiene en cuenta la importancia histórica. Lo que inquieta a muchos espectadores no es solo lo que se ha encontrado, sino lo que no se ha mostrado. Escenas enteras aparecen cortadas abruptamente. Las conversaciones terminan a mitad de frase. Pantallas negras interrumpen momentos que parecen críticos. Rick Lagina, normalmente expresivo a su manera contenida, se sume en un silencio que parece más pesado que cualquier reacción hablada. Estos son los momentos que los espectadores avezados reconocen como señales de que algo importante ha ocurrido, algo que aún no puede abordarse abiertamente. Esto ha dado lugar a una incómoda pregunta en segundo plano. ¿Está el canal Historia dando forma cuidadosamente a la narración por puro ritmo dramático, o hay algo más serio en juego? Se está retrasando la verdad porque es demasiado explosiva, demasiado peligrosa o demasiado perturbadora para ser revelada de una vez. ¿Y si el tesoro no es simplemente oro o plata, sino artefactos capaces de reescribir capítulos de la historia, reliquias de los caballeros templarios? Pruebas vikingas. O rastros de una civilización perdida cuya presencia pondría en tela de juicio todo lo que creemos saber. En ese punto Oak Island deja de ser solo una isla. Se convierte en un punto de presión, un reloj de relojería a punto de estallar. Por eso perderse este momento parece impensable, porque cuando Oak Island se revele por fin, puede que exponga al mismo tiempo su mayor mentira y su más oscura verdad. No se trata de un contenido destinado a entretener, sino de algo más cercano a ser testigo de la historia, a medida que se va desvelando lenta y dolorosamente capa a capa. Durante años, el canal Historia ha presentado Oak Island como un misterio que se alimenta de la expectación. Cada episodio crea esperanza para luego retirarla en el último segundo. La estructura funciona para la televisión, mantiene a los espectadores enganchados. Pero la realidad sobre el terreno es mucho más compleja y mucho menos ordenada. Ni todas las perforaciones, ni todas las excavaciones, ni todos los informes llegan nunca a la pantalla. Una y otra vez, el equipo parece detenerse justo cuando se acerca a las zonas más delicadas. Se hace creer a los espectadores que lo están viendo todo cuando en realidad hay muchas cosas que no se dicen. Las decisiones de montaje desempeñan un papel importante.
Transiciones repentinas, debates, a medio terminar, lagunas visuales que parecen intencionadas más que accidentales. Muchos expertos creen que se oculta información crítica no necesariamente para engañar, sino para estirar la narración y preservar la longevidad del programa. Se mantiene el suspense, pero se sacrifica la claridad. Como resultado, el público tiene a menudo la sensación de que solo se le muestra una parte de la historia, mientras que la otra permanece enterrada como la propia isla. En la pantalla, el lenguaje es cauteloso. Palabras como tal vez, posiblemente y podría ser dominan la conversación. Sin embargo, los datos sobre el terreno cuentan una historia mucho más fuerte. Los registros de perforación, los resultados de laboratorio y los análisis de ingeniería pasan brevemente ante la cámara solo para desaparecer sin una explicación completa. Las implicaciones son enormes, pero los detalles se pasan por alto. Las preguntas persisten sin respuesta. Todo cambia una vez que la perforación alcanza la zona comprendida entre los 90 y los 110 pies. Aquí es donde empieza el verdadero juego. Los datos obtenidos a esta profundidad dejaron atónito a todo el equipo. Las señales metálicas detectadas aquí no se corresponden con nada ordinario. No se comportan como tuberías clavos o equipos olvidados. Las lecturas de densidad se disparan repetidamente en la misma zona, lo que sugiere la presencia de algo mucho más pesado y sustancial que el suelo o la roca natural. Las muestras de testigos extraídas de esta zona refuerzan esa conclusión. Junto al material compactado, los trabajadores descubrieron trozos de madera que parecían colocados deliberadamente, no esparcidos al azar. Estos fragmentos muestran signos de antigüedad que se remontan a cientos de años. Su mera presencia a tal profundidad levanta señales de alarma inmediatas. La madera no sobrevive fácilmente bajo tierra durante siglos, a menos que se den unas condiciones específicas, lo que por sí solo sugiere la intervención humana. La datación por carbono añade otra capa de inquietud. Los resultados preliminares indican que parte de esta madera puede datar del siglo XVII o incluso de principios del XVIII. Conservar la madera a esas profundidades requiere planificación, intención y protección contra el agua y la descomposición. La naturaleza no organiza estas cosas de forma ordenada. Los humanos, sí. Luego están las partículas de oro. Son microscópicas, fáciles de descartar a primera vista, pero su ubicación importa. Si el oro simplemente hubiera descendido desde arriba, la distribución sería caótica e inconsistente. En cambio, estas partículas aparecen en capas específicas apuntando a una fuente localizada más abajo. Combinado con la madera y la estructura del suelo, la evidencia sugiere diseño. Propósito. Coordinación. Los geólogos y los ingenieros se han mostrado notablemente reticentes a descartar estos hallazgos. Las señales metálicas son compactas y consistentes, no dispersas. Ese patrón se alinea mucho más con una cámara o una estructura de ingeniería que con escombros. Aquí es donde la brecha entre lo que presenta el programa y lo que implican los datos se vuelve imposible de ignorar. La televisión se nutre del suspense. Los datos se nutren de conclusiones. Las muestras de agua no hacen más que ahondar en el misterio. Los análisis revelaron trazas de metales preciosos disueltos en el agua extraída durante la perforación, algo excepcionalmente raro en las aguas subterráneas normales. Tales lecturas sugieren que el agua fluye a través o alrededor de una fuente rica en metales. Ese detalle reaviva las antiguas teorías sobre túneles de inundación conectados al mar. La proximidad de Oak Island al océano y los relatos históricos de inundaciones artificiales parecen de repente mucho más plausibles. Si tal sistema existe, representa uno de los aspectos más peligrosos de todo el misterio. Una trampa deliberadamente diseñada para proteger lo que haya debajo. Un movimiento en falso, un taladro mal colocado, y el agua del mar podría precipitarse dentro destruyéndolo todo. Diseñar un sistema así sin la tecnología moderna habría requerido una planificación y unos conocimientos extraordinarios.
Sin embargo, los datos apuntan en esa dirección una y otra vez. Por eso no se puede descartar que Oak Island sea una coincidencia. La madera, el metal, el agua y el suelo cuentan la misma historia desde distintos ángulos. Allí se construyó algo lo bastante valioso como para defenderlo, algo protegido con inteligencia e intención. Los telespectadores veteranos conocen bien a Rick Lagina. No es excesivamente expresivo, pero tampoco oculta sus emociones. Muestra entusiasmo cuando aparece algo prometedor. Muestra decepción cuando las pistas fracasan. Por eso su silencio en ciertos momentos resulta tan inquietante. Cuando Rick deja de hablar por completo, cuando su rostro se queda inmóvil y sus palabras desaparecen, sugiere que lo que está viendo tiene un peso que no está dispuesto o no le está permitido compartir. Y ese silencio puede ser la pista más ruidosa de todas. La tensión en su rostro, la concentración en sus ojos y las pausas en su discurso daban a entender que la situación era cualquier cosa menos ordinaria. En varios episodios había momentos en los que Rick estaba a punto de decir algo, pero de repente se quedaba en silencio. La cámara se detenía en su rostro y luego la escena cambiaba. Esto no suele hacerse en televisión, ya que el espectáculo requiere palabras. Pero aquí el silencio sustituyó a las palabras. Son momentos en los que una persona se da cuenta de que lo que le espera es importante. Los expertos en lenguaje corporal creen que la gente se calla cuando ve algo que es difícil de procesar inmediatamente. Esto era evidente en el caso de Rick. Sus movimientos se ralentizaban, sus ojos se centraban en el suelo y parecía respirar con frecuencia. No era miedo, sino más bien el peso de la responsabilidad, como si comprendiera que lo que tenía por delante podía cambiar la historia. El silencio en el espectáculo nunca es aleatorio. Cada segundo está planeado. Si el silencio de Rick se dejó en el montaje, significaba que el propio silencio era un mensaje. Quizá quería hablar, pero no podía. Esto es lo que más inquieta a los espectadores, porque ese silencio tenía más poder que las palabras. Pasemos ahora a las escenas que se cortaron bruscamente. A veces, en mitad de una excavación, aparece de repente una pantalla en negro, o la cámara se desplaza hacia arriba. Esto sucede cuando se ve algo que no era apropiado mostrar de inmediato. Estos cortes parecen ser muy claros y deliberados, no debidos a un error técnico. En algunas escenas, las reacciones del equipo quedan incompletas. Alguien empieza a hablar, pero la voz no se completa. Alguien levanta la mano, pero la cámara se aleja. Estas reacciones incompletas sugieren que algo ocurrió en ese momento que luego fue controlado. Si todo hubiera sido normal, el programa lo habría mostrado en su totalidad. Esto plantea la pregunta de si se trató de una simple decisión de producción o de presiones legales. Tal vez se exigió permiso antes de poder mostrar ciertas cosas, o tal vez se descubrió información que no podía hacerse pública de inmediato. A veces intervienen el gobierno, los organismos históricos o las normativas legales. El silencio de Rick y las escenas cortadas juntas cuentan una única historia. Debajo se ha descubierto algo que no es solo contenido televisivo, sino que tiene implicaciones en el mundo real. Quizá por eso se está revelando poco a poco la verdad sobre Oak Island. Y esta espera, este carácter incompleto, es lo que mantiene vivo este misterio, incluso hoy en día. La teoría más antigua y persistente en torno a Oak Island es la de los templarios. Durante siglos se ha creído que los templarios escondieron allí su tesoro y sus conocimientos secretos a buen recaudo. Las excavaciones que han sacado a la luz ciertos símbolos, marcas en las piedras y extrañas marcas apoyan esta teoría. Estas marcas no se parecen a los símbolos religiosos típicos, sino que parecen ser mensajes codificados. Muchas piedras antiguas llevan la misma cruz, patrones geométricos y marcadores de distancia que utilizaban los templarios en Europa. Los expertos creen que no se trata de meros adornos, sino de señales. Si se descifran correctamente estos símbolos, se puede llegar directamente a la ubicación del objeto oculto. Aquí comienza el vínculo oculto de Oak Island con Europa. Se cree que cuando aumentó la presión sobre los templarios en Europa, estos decidieron trasladar su tesoro a un lugar donde nadie sospechara de ellos. En aquella época, el Nuevo Mundo o Norteamérica era prácticamente desconocido. El propósito de llevar el tesoro tan lejos
puede haber sido preservarlo para siempre. Ahora surge la pregunta, ¿era posible un viaje tan largo en aquella época? Aquí es donde entra en juego la conexión vikinga. Los vikingos eran expertos navegantes en el Atlántico Norte, y se ha demostrado su presencia hasta Canadá. Si los vikingos pudieron llegar hasta allí entonces, alcanzar la isla de Oak no parece imposible. La datación por carbono de algunos fragmentos de madera y herramientas hallados durante las excavaciones alimentó aún más esta teoría. La antigüedad de algunas muestras coincide con la época en que los vikingos cruzaban el Atlántico. Estas pistas no indican directamente que los vikingos escondieran el tesoro, pero sin duda demuestran que hubo actividad humana allí en aquella época. Las rutas del Atlántico Norte no eran completamente oscuras en aquella época. Los mapas antiguos, los conocimientos marítimos y las técnicas de navegación costera podrían haber llevado lejos a los vikingos. Si estas rutas ya se conocían, habrían sido más fáciles de utilizar para los llegados más tarde. Entonces, ¿fue realmente posible llegar a la isla del Roble? Los datos sugieren que sí. La planificación de los templarios y la sabiduría náutica de los vikingos se combinan para crear una historia que parece algo más que ficción. Quizá por eso ambas teorías siguen vivas hoy en día, porque las pistas encontradas bajo tierra no las desmienten del todo. Cuando la gente oye el nombre de Oak Island, lo primero que le viene a la mente es oro. Pero muchos expertos creen que si realmente hay algo debajo, puede que no sean solo ladrillos de oro. La posibilidad de que haya manuscritos antiguos, artefactos raros y reliquias religiosas o reales es igualmente fuerte. Objetos cuyo valor reside más en la historia que en el dinero. Si realmente se descubre un manuscrito antiguo, podría cambiar la percepción del mundo. Los libros de historia que llevan siglos contando la misma historia podrían reescribirse. Algunos documentos pueden revelar la verdad sobre una civilización perdida o una organización secreta. Por eso el tesoro de Oak Island se considera un tesoro no solo de riquezas, sino también de conocimientos. Los artefactos y reliquias son aún más significativos. Incluso una pequeña reliquia puede contar la historia de toda una época. Si resulta estar vinculada a los templarios o a otro poder antiguo, las implicaciones llegarán a museos, universidades y gobiernos. Un descubrimiento así es mucho más impactante que el propio oro, ya que sacude nuestras raíces. Por eso su valor intrínseco se considera mucho mayor que el propio oro. El oro se puede pesar y vender, pero la historia no se puede vender ni recrear fácilmente. Una vez desenterrada se convierte en un registro para siempre. Esto es lo que hace que este descubrimiento sea a la vez peligroso e inestimable. Hablemos ahora de la valoración. La estimación conservadora de $300 millones se basa únicamente en el peso del oro y en su precio de mercado actual. Esto supone que hay una cantidad limitada de metal precioso por debajo y que no se ha producido ningún descubrimiento histórico importante. Esta cifra se considera la más segura. En escenarios extremos, la cifra puede saltar repentinamente a $500 millones o incluso más. Esto ocurre cuando la cantidad de oro encontrada supera las expectativas o se hallan artefactos raros junto con él. El valor de los descubrimientos relacionados con la historia suele aumentar muchas veces en las subastas, por lo que las tasaciones se disparan. Aquí empieza el interés de los inversores privados. Para ellos no se trata solo de una oportunidad de ganar dinero, sino de formar parte de la historia. Muchos inversores saben que descubrimientos como este son oportunidades únicas en la vida. Si Oak Island realmente da resultados, el dinero invertido podría convertirse no solo en un beneficio, sino en un legado. La excavación en Oak Island ha llegado a un punto en el que cada paso siguiente podría resultar fatal. Adentrarse significa acercarse a la historia, pero también invitar al riesgo de muerte. Cuanto más se profundiza en el subsuelo, más precario se vuelve. No solo están en juego las máquinas, sino también vidas humanas. El mayor riesgo son las inundaciones. Se cree que los túneles subterráneos conectan con el mar que, si se perturba accidentalmente, podría inundarse en un instante. Esto ya ha ocurrido varias veces cuando una fosa se ha llenado de agua mientras se excavaba. Esto no solo detiene el trabajo, sino que puede destruirlo todo.
El segundo riesgo importante es el derrumbe. El subsuelo puede estar hueco y el peso de la tierra de arriba podría colapsarlo en cualquier momento. También existe el peligro de las bolsas de gas. Si el gas tóxico atrapado bajo tierra se escapa de repente, la situación puede empeorar en cuestión de segundos. Un pequeño error de cálculo podría resultar fatal para todo el equipo. Por eso cada decisión se toma con sumo cuidado. Entrar es sin duda emocionante, pero quedarse atrás a menudo parece más sensato. En Oak Island, el deseo de desvelar la historia y la necesidad de salvar vidas se enfrentan. Una decisión equivocada puede destruir años de duro trabajo y vidas. Hablemos ahora del aspecto gubernamental y jurídico. En estos yacimientos históricos no se puede excavar sin permiso. Se exigen permisos para cada perforación, cada excavación y cada prueba. El gobierno quiere asegurarse de que nada se salga de la ley por muy importante que sea el descubrimiento. No siempre se concede permiso para mostrarlo todo. Si durante una excavación se descubre algo de importancia nacional o internacional, no se puede hacer público de inmediato. A menudo hay que esperar a que se investigue, verifique y obtenga el visto bueno legal. Por eso no todo se muestra inmediatamente en el programa, lo que hace sospechar que algunas cosas se ocultan deliberadamente. Es posible que algunos descubrimientos sean tan delicados que deban presentarse primero al gobierno y a los expertos. Historia, seguridad y ley. Equilibrar las tres cosas no es fácil. En medio de esta presión gubernamental y de las amenazas sobre el terreno, se desarrolla la historia de Oak Island. Desde fuera puede parecer un programa de televisión, pero desde dentro es un campo de batalla donde las reglas, el miedo y la historia chocan a cada paso. Si la verdad sobre Oak Island se revela por completo al mundo, se planteará la primera pregunta sobre la famosa maldición de Oak Island. Durante años se ha dicho que el tesoro solo se encontrará después de la séptima muerte. Si la búsqueda tiene éxito, la gente creerá que se ha roto la maldición, o tal vez que nunca existió. Ya no será solo un cuento, sino que se considerará el fin del miedo y del misterio. El mayor impacto de que la verdad salga a la luz será en la vida de Rick Lagina. Durante años se le llamó soñador que dedicó toda su vida a esta isla. Si se encuentra un tesoro o pruebas históricas, su nombre no se limitará a un programa de televisión. Rick Lagina será recordado en la historia como el hombre que hizo posible lo imposible. El mundo de la búsqueda de tesoros también cambiará por completo. Hasta ahora la mayoría de los descubrimientos se consideraban suerte o fantasía, pero el éxito de Oak Island demostrará que con los datos, la tecnología y la paciencia adecuados se pueden descubrir incluso secretos centenarios, lo que podría desencadenar la exploración en nuevos lugares del mundo. Ahora viene la pregunta más importante. ¿Cuál será el papel de History Channel? ¿Se ha esforzado siempre el canal por mostrar la verdad o se ha dado prioridad al entretenimiento? Muchos telespectadores consideran que la historia se alargó deliberadamente. Se crearon suspense y cliffhangers para mantener el programa en marcha. Aquí es donde la batalla entre el entretenimiento y la verdad es claramente visible. La televisión requiere dramatismo, interrupciones y preguntas. Pero la verdad suele ser sencilla y silenciosa. Si se revelara toda la verdad de golpe, el espectáculo podría terminar, pero se haría historia. Por eso muchos creen que la verdad se irá desvelando poco a poco a través de pequeñas pistas, información incompleta y largas esperas. Así se mantiene el interés del público y la historia sigue viva, pero el peligro es que la verdad quede completamente enterrada. La pregunta definitiva es: ¿se desvelará algún día el misterio de Oak Island? ¿O seguirá siendo un misterio para siempre? Quizá algunas verdades susciten más preguntas de las que revelan. Y quizá por eso Oak Island sigue viva en la mente de la gente aún hoy como un misterio que sigue sin resolverse incluso cuando se desvela. La historia de Oak Island se encuentra ahora en un punto de inflexión en el que cada paso adelante podría hacer historia o enterrarlo todo para siempre. Años de excavaciones, tantas pistas y tantas respuestas incompletas han culminado ahora en una sola pregunta. Lo que yace bajo tierra ya no quiere permanecer oculto. Pero, ¿está el mundo preparado para verlo? Lo más aterrador es que todo depende ahora de una decisión final. El punto de perforación adecuado, el día adecuado y la decisión correcta o un pequeño error. Si el equipo entra,
puede que descubra algo que los siglos han esperado. Y si se pierde ese momento, puede que esta oportunidad no vuelva a presentarse nunca más. Aquí es donde el suspense alcanza su punto álgido, porque lo que está a punto de encontrarse puede no ser solo oro. Podría ser una verdad que se ha ocultado deliberadamente hasta ahora, una verdad que cambiará los libros de historia y planteará preguntas sobre lo que nos han contado hasta ahora y lo que no. ¿Quiere presenciar el momento en que se desvele por fin el misterio de Oak Island? ¿O prefiere enterarse más tarde de que ocurrió algo grande, pero usted no estaba allí? Esta historia no está a punto de terminar, sino que ha entrado en su capítulo más peligroso. Quienes no se suscriban ahora se perderán el momento en que el mayor secreto de Oak Island se desvele para siempre o quede enterrado para siempre.